Sí, Cristina Reyes, asambleísta, comentando lo acontecido el 30S. Realmente es un episodio doloroso para el país por el saldo de muerte, de dolor, de persecución política que se desprendió de algo que tiene claros momentos. En una primera instancia, una protesta y una sublevación policial que considero no fue de la manera correcta, puesto que dejaron desprotegida a la ciudadanía, y esto ocasionó, y en mi caso como en la ciudad de Guayaquil, saqueos, protestas violentas, se canalizó de mala manera en ese sentido, y por otro lado el gobierno que no actuó de manera responsable, como debe hacerse en estos momentos de crisis, en los que debe enviar sus equipos de negociación, su ministro de gobierno, el ministro del Interior, debe buscarse los canales de diálogo. Sé que es un hecho de facto, una sublevación. Bueno, todo esto también procede a una ley que desde la Asamblea se pretendía impulsar, que efectivamente violentaba derechos de la clase policial. No justifico con esto su sublevación, pero de ninguna manera justifico lo que hizo el gobierno para supuestamente reparar o ayudar en lo ocurrido. La reacción del gobierno es claramente responsable de lo que ocurrió y las muertes que ocurrieron después. Hay hechos muy confusos, pero los que tienen la retina el ciudadano, y lo vimos en la televisión y seguíamos, y por supuesto que estuvimos preocupados por la vida del presidente, pero también por la vida de todos los ciudadanos que sufrieron ese momento y que murieron defendiendo al presidente. Un presidente que se decía que estaba secuestrado, pero que podía dar órdenes, y de hecho dio la orden del asalto a un hospital, donde hubo disparos a un hospital para su supuesto rescate. Entonces, bueno, realmente me temo que las investigaciones que procedieron al 30S no fueron del todo transparentes y objetivas, sino realmente con un sesgo político muy grande y con una sed de venganza muy grande. Imagino más allá del dolor de las familias, también aquí hay un gran peso en la conciencia de quienes provocaron este doloroso episodio, que, como digo, va por partes y hay claras responsabilidades de qué hecho llevó al otro y al desenlace fatal de tener cuántas muertes y este pues, hecho doloroso en la vida nacional. De alguna manera, ¿usted vio una respuesta de las redes sociales para haber fomentado el accionar de la ciudadanía en ese día del 30S, o de igual forma desde el lado del gobierno? No, a ver, yo lo que pude notar en las redes sociales más bien era, recordemos que la programación de los canales privados fue interrumpida y se transmitió únicamente se puso al aire la transmisión de los canales públicos, y eso ya tiene un sesgo. Pero yo de lo que podía ver en las redes, claro, era la preocupación de la gente en las calles. También la gente notaba que estaba preocupada por lo que había provocado el presidente, el supuesto secuestro, y luego el asalto al hospital para su supuesto rescate, que provocó todas estas muertes. Entonces realmente las expresiones eran de preocupación, de solidaridad, de estar alerta. Creo que más bien era lo que yo vi era ciudadanos que estaban alarmados, asustados, preocupados, no solamente por lo que pudiera pasar al presidente, por lo que pudiera pasarnos a todos, por lo que le pudiera pasar a la democracia. Eso es lo que yo vi. De allí no sé si hubo algunos tweets que arengaban o que estaban a favor del desastre que está pasando. Lo dudo, debe haber allí alguno. Pero yo más bien lo que notaba en las redes, y creo que tengo mis tweets, deben estar allí, mis tweets que dan fe por lo menos de mi preocupación en ese momento, que era concejala de Guayaquil, estaba en mi casa con mis familias, estaba en mi casa con nuestra familia a buen recaudo, después de que yo viví también un intento en las calles, en el saqueo de una revuelta. Pues siempre estos grupos de delincuentes aprovechan estos momentos de confusión para hacer de las suyas, y también sufrí peligro en ese sentido. Y estábamos todos en nuestras casas pues viendo lo que pasaba.
Yo sentí en las redes más bien eso, preocupación, alarma, solidaridad, muchas cosas. Y ahora trasladándonos a este tiempo, al presente, que estamos en vísperas de elecciones, ¿cómo usted ve igual el accionar de las redes sociales desde el lado del gobierno, usted que es de la oposición también? ¿Cómo ve el moverse incluso de la ciudadanía, no solamente desde la parte política, ¿no?, que hacen sus declaraciones de acuerdo a sus ideologías también? Sí, bueno, las redes sociales pueden ser un canal democrático para poder expresar nuestros pensamientos, comentar sobre la realidad nacional. Es una ciudadanía activa digitalmente y eso es importante, siempre va a abonar, pero siempre y cuando se haga con argumentos, se haga con respeto, con debate de altura. Lastimosamente a veces también las redes sociales son una forma de canalizar, y puedo hablar del lado del gobierno, a través de grupos que son pagados, los famosos trolls, para insultar, para ofender a los opositores, para abejar. También puedo decir lo propio, que desde una posición contraria también a veces hay algunas declaraciones que son muy radicales y que también pueden ser ofensivas. Yo no digo de lado y lado, pero sí quiero decir que lo provocó el gobierno, y que el gobierno no solo lo ha provocado, sino que el gobierno financia grupos que se dedican a esto, que se dedican a insultar a opositores, a abejar, a meterse con la intimidad, a humillar de la peor calaña. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, vengan del lado que sea, tienen que rechazarse. Tendríamos que utilizar este instrumento maravilloso para estar interconectados, para no tener límites en la información, para que el único límite que debamos tener es el respeto al otro, y que vivimos en un país donde deberíamos ejercer nuestra libertad de expresión a cabalidad, pero siempre siendo responsables de lo que decimos, y que lo que debamos argumentar siempre hay también, no hay que tomárselo todo en serio, también hay espacios para el humor, hay mucha creatividad, hay cosas realmente que a uno le hacen reír, pero a veces sí se genera una especie de escarnio o de tribunal de inquisición en temas que no lo ameritan, Entonces, es difícil decir pues cuál es la línea que hay que seguir. Cada ciudadano es libre de escribir, de transmitir, de expresar lo que quiera, pero a mi entender se debería procurar siempre el respeto, la argumentación, el intercambio de ideas. Y bueno, hay espacio para el humor, también hay espacio para el humor, claro. Dada no diré la limitación, sino más bien las redes sociales son tan extendidas, o sea, es una telaraña pero inmensa, difícil de controlar. ¿Usted cree viable que se pudiera regular a través de una ley las redes sociales? No, y me niego a pensarlo. Aún con que pudiera existir excesos, me niego a creer que ahora va a venir el control de la Supercom a las redes sociales. Llegar ya al absurdo. Sí, efectivamente alguien se puede ofender por un tuit o se puede ofender por un comentario, pero que funcionarios que ostentan el poder ya lleguen a extremos de persecución, de procesar, de enjuiciar, ya me parece que son exageraciones. Claro, pero indistintamente del gobierno en que estamos, ¿no? Quizá hablando en un futuro, hipotéticamente hablando, llegar al poder la derecha. Desde el lado de la derecha igual sería la misma situación. De ninguna manera, no. Tienen que existir lo que yo digo de establecer de cuál es el límite. Cada persona ejerciendo su derecho a libertad de expresión, incluso ejerciendo ese derecho, puede equivocarse, y allí puede saber cuáles son las consecuencias en el ámbito penal. Pero de ahí a llegar a tener una censura previa o un control que nos va a limitar lo que escribamos o lo que digamos o lo que expresemos, o que la broma le va a molestar a un funcionario, eso ya no. Yo digo, puede estar mal en algunos momentos que alguien utilice